Ya, para la ayudantía del día de hoy vamos a ver tres ejercicios. Este quedó pendiente la semana pasada y los otros dos ejercicios son de momento. Ya, así que vamos a empezar al tiro con este. Ya dice, tres fuerzas actúan en la argolla F1, F2 y F3. Si la resultante de las tres fuerzas es Fr, cuya magnitud es 120 newton, y su dirección es como se muestra en la figura, determina la magnitud y los ángulos que indican la dirección de la fuerza F3 con respecto a los ejes representados. Entonces nos están pidiendo la magnitud de la fuerza 3 que se encuentra aquí. Y cuando se refiere a la dirección, se refiere netamente a lo que son los ángulos directores de ese vector. Si nosotros tenemos como cada una de las componentes de esta fuerza, ya sea en el eje X, Y o Z, y la resultante también de esa fuerza en cuanto a distancia, podemos encontrar lo que serían los ángulos directores, que sería básicamente el ángulo que va desde la fuerza hasta X, o hasta el eje X, hasta el eje Y y hasta el eje Z. Eso sí. Ya a diferencia de los ejercicios que hicimos la semana pasada, en este ejercicio ya nos están dando lo que serían los ángulos, o algunos ángulos directores, ¿cierto? También nos están dando aquí un triángulo que no sé si se ven muy bien los números. Hay un 4, un 3 y un 5, que nos permiten determinar como la relación para descomponer al final la fuerza. Sería la fuerza 1, la fuerza 2 que está computando hacia abajo en el eje Z, la fuerza 3 y la fuerza resultante. Ya, entonces voy a empezar anotando lo que serían esas tres fuerzas. Ya aquí también nos dijeron si hay que resolverlo con método vectorial ni escalar. Entonces se puede hacer como uno quiera. Ya, entonces, como dije, lo primero que voy a hacer será anotar cada una de las fuerzas que tenemos. En cuanto a magnitud, tenemos la magnitud de la fuerza 1, que es 80 newton, aparece en el dibujo. F2 sería 110 newtons. Eso se me olvidó en la primera fuerza, la unidad. La fuerza 3, que es desconocida, y la fuerza resultante, que sería 120 newtons. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer, al igual como los ejercicios que vimos la semana pasada, tenemos que componer cada una de estas fuerzas en cada eje y aplicar su matriz de fuerzas para que exista equilibrio en el sistema. Ya, entonces vamos a empezar a escribir las fuerzas de forma vectorial. Empezamos con la fuerza 1. Ya tenemos la magnitud. También recordando un poco lo que vimos la semana pasada, nosotros tenemos que una fuerza escrita de forma vectorial sería la magnitud por un vector de dirección. ¿Ya? Y en el enunciado ya nosotros tenemos lo que sería la magnitud, que sería lo que está ahí, ¿cierto? Entonces, para la fuerza 1 empezamos con la magnitud y ahora tenemos que descomponer la fuerza en todos los ejes. Ya, para X, nosotros tenemos que descomponer utilizando las dimensiones que nos entregaron acá. Ya, entonces, en este caso, para descomponerlo en ese eje, tenemos que multiplicar por 4/5. Ya, si no lo ven tan claro de esa forma, lo que tienen que hacer es imaginar que aquí hay un ángulo. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande. Tenemos ya las dimensiones, sería 5, 3 y 4, y el ángulo que se forma aquí sería ese, ¿cierto? Entonces nosotros utilizando trigonometría podemos encontrar cuál sería el coseno o el seno de ese ángulo, que sería equivalente a lo que ya escribí acá. Entonces, por ejemplo, el coseno de ese ángulo sería igual a 4/5. Nosotros ya sabemos que si nosotros multiplicamos este vector por el coseno del ángulo que está ahí, llegamos a la componente en ese eje y sería equivalente a multiplicar ese vector por los 4/5. Ya, por eso va 4/5 acá. Ya, eso sería en el eje X, por lo tanto va con y tongo. Ya, en el eje Y no hay componente porque se encuentra dentro del plano XZ, ¿cierto? Entonces sería 0J tongo. Ya, y nos falta la componente vertical de esa fuerza o en el eje Z, y se hace como el mismo análisis que hicimos para descomponerlo en el eje X, pero en el eje Z. Entonces en este caso sería multiplicarlo por 3/5. Y con K-tongo. Y ahí esto es Newton. Ya, como que cuando yo di el ramo, una forma como súper sencilla de verlo era que si nosotros aquí tenemos 4/5, sí o sí, la componente que está en el otro lado es como el cateto, por así decirlo, que faltó. Entonces en este caso, el coseno era 4/5 y el seno es 3/5. ¿Ya?
si no lo ven tan claro eso, siempre como lo más recomendable es como dibujar el ángulo, ver cuál sería el coseno, cuál sería el seno y se descompone de esa forma. Ya ahí estaría listo lo que sería la fuerza 1 escrito de forma vectorial. Ya, entonces ahora pasamos a las otras fuerzas. Pasamos a la fuerza 2 escrita de forma vectorial. La magnitud sería 110 y ahora tenemos que descomponerla, igual que en la fuerza anterior. Esta es súper fácil porque si se dan cuenta la fuerza está dentro del eje Z. Eso significa que no tiene ni componente ni en el eje X ni en el eje Y. Ya, por lo tanto, colocamos directamente 0 y tongo más 0j tongo. Ya, y en el eje Z, como está apuntando hacia abajo, sería menos o negativo, ¿cierto? Menos y un k-tongo. Y esto en newton. Ya, ahí estaría lista la segunda fuerza. Ya, ahora viene la fuerza 3, que nosotros desconocemos cuáles son la magnitud y la dirección de esa fuerza, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar eso. Entonces, para encontrar esos valores, los voy a denotar directamente como sus componentes. Entonces, tenemos la fuerza 3, su componente en X, más la componente de la fuerza 3 en Y, más la componente de la fuerza 3 en el eje Z, con K-tongo. Si al final la notación. Incluso si ustedes hubieran querido, hubieran anotado, por ejemplo, la magnitud de la fuerza 3, o directamente F3, y con el vector lambda. Pero sería equivalente a lo que ya escribí acá. Es mucho más fácil empezar a encontrar las componentes que escribir todos los valores que aparecen de esa fórmula, ¿cierto? Ya, ahí estaría lista la fuerza 3, que es la que estamos buscando, y nos faltaría la fuerza resultante. Ya, la magnitud son 120 newtons. Ya, y para descomponerla empezamos con el eje X. Y aquí aparece una relación entretenida en cuanto a los ángulos. Si nosotros multiplicamos por el coseno de 45 grados que se encuentra aquí, nosotros lo que vamos a tener sería la componente de esa fuerza en el plano XY. O sea, sería un vector que está de esta forma. Eso si lo multiplicamos por coseno. ¿Ya? Entonces, nosotros para llegar a la componente en X y Z tenemos que ver cómo se comportaría con los ángulos. Entonces, primero, para llegar a la componente en el eje X, nosotros primero multiplicamos por el coseno 45 o de 45 llegando a la componente en el plano, ¿cierto? Y después lo que hacemos es multiplicarla por el seno de 35 para encontrar finalmente la componente que se encuentra en el eje X. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí iría coseno de 45 por el seno de 30. ¿Ya? Y ahí estaría la componente en el eje X. Eso sería. ¿Todo, quedó claro eso? Porque eso sería como lo más complicado que podría tener el ejercicio. Pero si entienden bien cuál sería como la relación de los ángulos, no deberían tener problemas. Mm, Yo esa parte no la entendí bien, la última. Ya dale. Entonces voy a hacer unos dibujos para ver si te queda más claro. Ya, la primera parte que nosotros multiplicamos por el coseno de 45 grados, ¿eso te queda claro cuando nosotros encontramos la componente que está en el plano XY? Sí, esa la entiendo. Ya, dale. Entonces, imagínate que nosotros estamos viendo este sistema desde arriba. Sería algo así. Esta sería Y, esta sería X. La componente de la fuerza, la voy a dibujar de otro color, sería, voy a colocarle fuerza resultante en el plano XY. Notación nomás. Ya, entonces, si te das cuenta en el dibujo, nosotros nos están dando el ángulo que va desde aquí hasta acá. Por lo tanto, visto desde arriba, ese ángulo está aquí. Ya. Entonces ahora lo que faltaría sería multiplicar por el coseno de 30 o el seno de 30 para encontrar la componente de esa fuerza. Si nosotros la multiplicamos por el seno de 30, estaríamos llegando a la componente que está acá. Y si multiplicamos por el coseno, estamos llegando a la componente que está. Eso sería. Al final es ver como desde arriba el sistema y utilizamos el ángulo que aparece acá para encontrar cada uno de los componentes. Eso, no sé si te quedó más claro ahí.
Sí, me quedó más claro. Gracias. Ya, bacán, de nada. Entonces, continuamos. Ya tenemos lo que sería el componente en el eje X de esa fuerza, o de esa fuerza, mejor dicho. Nos vamos a la componente en el eje Y, y es exactamente lo mismo, solo que aquí en vez de multiplicar por seno, va por el coseno. Entonces sería más coseno de 45, que nos lleva la fuerza hacia el plano XY, multiplicado por el coseno de 30. Y ahí llevamos lo que sería la fuerza al plano o al eje Y. Llevamos J tronco. Y ahí finalmente para la componente que va en el eje Z, o sea, basta solamente multiplicar por el seno de 45. Entonces sería más seno de 45 en catongo. Eso porque nosotros ya nos están dando que para descomponer esta fuerza en el plano XY tenemos un ángulo de 45. Entonces nosotros tenemos que llevar, a ver si lo puedo dibujar, algo de esta forma y utilizando el ángulo que aparece aquí o el 45. Incluso ese también vale 45. Entonces podría multiplicarlo por 45, o perdón, por el coseno de 45 o el seno de 45. ¿Ya? Por eso, en vez de llevarlo al plano, lo llevamos hacia el otro lado, que sería la componente vertical o en el eje Z. ¿Ya? Y ahí estaría listo esa componente y estaría listo la fuerza escrita de forma vectorial y con unidad. Ya aquí ya tenemos todas las fuerzas escritas de forma vectorial. No nos falta ninguna. Entonces ahora lo que viene es aplicar sumatoria de fuerza. Nosotros tenemos que la fuerza resultante es igual a F1 más F2 más F3. Ya, entonces nosotros realizamos esta sumatoria por componente, o mejor dicho, por eje. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X, después la sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en Z, tomando, obviamente, cada uno de los componentes de cada fuerza respectivo al eje. Entonces empezamos primero con la fuerza resultante. Otra forma de haber escrito esto, obviamente, era que como despejar un lado de la ecuación y que toda la sumatoria sea igual a cero. También sería equivalente y también sería una forma de resolver este ejercicio. Ya, entonces, el sumatoria de fuerzas en X. Entonces empezamos con la resultante. La componente en el eje X de la resultante sería los 120 por coseno de 45 por el seno de 30. ¿Ya? Y esto da 42.43. ¿Ya? Y esto es igual, y empezamos a sumar la componente en el eje X de cada una de las fuerzas. Entonces la primera sería 80 por 4 partido 5. Esto es 64. ¿Ya? Esa es la componente en el eje X de la fuerza 1. Ya, vamos a la fuerza 2. Si se dan cuenta, no hay componente en ese eje. Por lo tanto, no se coloca nada. Y finalmente se le suma la componente en X de la fuerza 3. Entonces sería más F3X. ¿Ya? Y de aquí se puede despejar directamente la componente de la fuerza 3 en ese eje. Y da menos 21.57 newtons. Ya. Ya estaría listo lo que sería la ecuación y la componente de la fuerza 3 en ese eje. Ahora nos vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Tomamos la componente en Y de la fuerza resultante, que sería 120 por coseno de 45 por coseno de 30. Y eso es 73.48. ¿Ya? Igual, la fuerza 1 no tiene componente en ese eje, por lo tanto se descarta. La fuerza 2 pasa lo mismo, por lo tanto solo iría la fuerza 3 o la componente de la fuerza 3 en ese eje, y sería F3i. Y ya encontramos el segundo valor o la segunda componente de esa fuerza, de la fuerza 3, que es la que estamos buscando. Y finalmente sumatoria de fuerza en el eje Z. Ya, nuevamente tomamos las componentes de ese eje, o de cada fuerza en ese eje, mejor dicho. Entonces, para la fuerza resultante sería 120 por seno de 45, eso da 84.85. Igual, la componente en Z de la primera fuerza, que es 80 por 3 quintos, esto es 48. Me quedó muy grande eso. 48. Ya, vamos a la componente
en ese eje de la fuerza 2, que sería menos 110. Menos 110. Y por último, la componente de la fuerza 3. F3Z. ¿Ya? Entonces, aquí podemos despejar también directamente el F3Z. Y esto da 146.85 newtons. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos cada una de las componentes de esa fuerza, que es la fuerza que estamos buscando en cada eje. ¿Ya? Entonces ahora lo que podemos hacer directamente es calcular la resultante. Entonces la fuerza resultante 3 sería F3x al cuadrado más F3y al cuadrado más F3z al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Entonces aquí reemplazan directamente los valores en esa fórmula y da 165.62 newton. Y ahí esa sería la fuerza resultante o lo equivalente a la magnitud de la fuerza. ¿Ya? Y por último, lo que nos están pidiendo también serían la dirección de esa fuerza. Entonces una forma sencilla de obtener directamente como la dirección es obtener los ángulos directores, que como expliqué en un principio serían los ángulos que van a cada eje. Entonces empezamos. Nosotros tenemos que el coseno del ángulo director con respecto al eje sería la componente de la fuerza en ese eje, en este caso X, partido la fuerza resultante. Por lo tanto, sería menos 21,57 partido 165,62. ¿Ya? De aquí se aplica el coseno a la inversa y se obtiene el ángulo director. Y nos da 97.5 grados. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para los otros ejes o los otros ángulos. Tenemos el coseno del ángulo director con respecto al eje Y, que sería la componente en el eje Y partido de la resultante. Entonces en este caso sería 73.48 partido de la resultante, 165.62 y de aquí se despeja el ángulo, que da 63.7 grados. Y por último, el coseno del ángulo director con respecto al eje Z es igual a 146.85, que es la componente de la fuerza en ese eje, partido 165.62. Y esto es igual a 27.5. Ya, si no ven tan claro a qué me refiero con estos ángulos, los voy a dibujar. Nosotros tenemos el sistema, el sistema cartesiano de esta forma. Tenemos aquí lo que sería la fuerza 3. Tenemos eje X, eje Y y eje Z. Si algo de este estilo sería. Entonces el ángulo o director del eje Z, o perdón, del eje X sería el ángulo que va de esta forma. Que va así. Este sería θx. El ángulo director del eje Y sería este de aquí. Y el ángulo director del eje Z, esto de acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta también, la distancia que está aquí sería F3X. Esto de acá sería F3Y. Y la de acá sería F3Z. ¿Ya? Y ahí obtuvimos ya lo que sería la magnitud y la dirección de la fuerza 3, que es la que nos están pidiendo buscar. Y eso sería este ejercicio. No sé si quedó alguna duda, ¿está todo claro? O si fui muy rápido, o si hubo un punto que no hayan entendido. ¿Todo bien? Ya, bacán. Todos los ejercicios que voy a hacer hoy día entraron en pruebas anteriores. De hecho, este entró un semestre, no me acuerdo cuál. Ya, entonces, si no hay más dudas, voy a pasar al otro ejercicio. Igual este ejercicio fue súper sencillo. Pasamos al otro, que es el que está acá. Y que, como dije también en un principio, van a ser de momento. Ya. Entonces, empezamos. Voy a leer, obviamente, el ejercicio.
Dice, el punto A a la B de la puerta de escotilla de 1 metro de diámetro ejerce una fuerza de 450 newton en el punto B. Determina el momento de esta fuerza alrededor del punto O y utilice método vectorial. Por lo que recuerdo, siempre los ejercicios de momento... Ah, no. O sí. Cuando estamos trabajando momentos en 3 dimensiones, lo típico es usar el método vectorial. El otro caso que expliqué también en la ayudantía pasada era que si nosotros trabajamos con 2 dimensiones, lo usual es trabajar directamente con la mano o la regla de la mano derecha, que lo voy a explicar en el ejercicio que vamos a ver después. Ya, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Aquí hay que tener ojo, sí, porque si se dan cuenta, la fuerza empieza en el punto A y va hacia el punto B. El punto B sí estaría como decirlo, como en el mismo eje Y, en el mismo eje Y. Ya en cambio el punto A estaría como más hacia un lado y ahí aparece un ángulo de 30 grados que tampoco se ve tan bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Obviamente nosotros ya sabemos cuál es la definición de momento. Si nosotros queremos calcular el momento en torno a un punto, sería R producto cruz de la fuerza. Ya, y esto también es un vector. Hasta el momento, R sería la distancia o el vector que indica desde el punto, perdón, es la distancia que va desde el punto en torno al cual estoy generando momento hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Entonces, en este caso, como nos están pidiendo en torno a este punto, R sería la distancia que va acá. Porque estamos calculando el momento en torno a este punto y la línea de acción de la fuerza sería lo que está aquí, ¿cierto? Y aquí, como ya expliqué, está inclinada, no está como paralelo al eje Z. Ya, entonces lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar la fuerza escrita de forma vectorial y el vector R también escrito de forma vectorial. Ya. En este ejercicio igual puede ser súper complicado como ver las componentes directamente. Entonces lo más sencillo y lo más fácil y también como lo más mecánico, o no sé si mecánico, sino como lo más metódico, sería primero encontrar las coordenadas, ¿sí? Que fue lo mismo que hicimos en los ejercicios de la ayudantía pasada. Nosotros identificábamos cuáles eran las posiciones de cada uno de los puntos como importantes del ejercicio y con eso obteníamos las distancias y con eso aplicábamos directamente el método vectorial. Entonces en este ejercicio voy a empezar haciendo exactamente lo mismo. Tomamos el O, que es súper sencillo, el origen del sistema o del plano cartesiano, por lo tanto sería 0,0,0. Ya, el punto A. No sé si quieren participar en la ayudantía y me podrían decir cuál sería la componente en el eje X del punto A. O por así decirlo, como la coordenada en el eje X del punto A. Básicamente sería la distancia que está aquí. ¿Sí? Seno de 30, ¿no? Sí, eso mismo. Pero, ojo, que hay que multiplicar por otra cosa. No sé si sabes qué sería. No, no cacho, la verdad. Ya. Ah, ¿Está bien? No, no sé. No te voy a ¿No? mentir. No. Que aquí también nos falta esta distancia que está acá, po. ¿Ya? Y nos están Mm, dando el diámetro de la escotilla. Y aquí está dibujado el radio. Entonces el radio sería 0,5. ¿Ya? No sé si eso te queda más claro sí, sí, con cuál sí. sería. Ya, entonces está bien lo que dijiste, pero faltaba multiplicarlo por el seno de 5. Entonces el seno es 0,5 multiplicado por el coseno o el seno de 30, encontraríamos la componente en el eje X. No sé por qué me apareció esto. Mm. A ustedes también le apareció lo del tiempo de reunión, ¿cierto? ¿O no? Sí, van 9 minutos. Chuta. Ya, entonces lo que va a pasar es que se va a detener la ayudantía
Y voy a volver a iniciar la reunión, ¿ya? Y nos vamos a conectar con el mismo link y vamos a ir con la otra parte de la ayudantía, ¿ya? Eso, ya, entonces voy a seguir hasta donde alcancemos y cuando se acabe la reunión, volvemos a entrar a la sesión. Ya, entonces, habíamos dicho que la coordenada en el eje X de ese punto sería 0,5 por seno de 30. Ya, la componente en el eje Y. Si nosotros multiplicamos 0,5 por el coseno de 30, estaríamos calculando la distancia que va acá. ¿Sí? Por lo tanto, nos faltaría sumar como el tramo que va de aquí hasta acá. Y eso sería 0,5. Por lo tanto, la coordenada de ese punto en Y sería 0,5 más 0,5 coseno de 30. ¿Ya? Y la componente en el eje Z, ¿cuál sería? Si alguien quiere dar la respuesta. 0, ¿no? Yes, 0. ¿Ya? Y nos faltaría solamente del punto B. En X sería 0, porque está contenida o contenido dentro del plano ZY, ¿cierto? La componente en Y, o perdón, en X sería 0. La componente en Y sería, ¿cuál sería? Sería la distancia. No hay más colores. Como que va de aquí hasta acá. ¿Nadie se imagina cuál puede ser? Ya lo respondo yo. Si se dan cuenta, aquí nos están dando un ángulo de 30 grados, que sería un ángulo que va desde, por así decirlo, desde el punto B hasta el punto I. ¿Ya? Y la distancia que va desde O hasta B es 1 metro, que sería el diámetro. Por lo tanto, la coordenada en el eje Y sería 1, que corresponde al diámetro, por el coseno de 30. ¿Ya? Y eso sería la coordenada de ese punto, como ya dije. Y por último, faltaría la coordenada en Z, que sería 1 multiplicado por el seno de 30. ¿Sí? Que sería equivalente como encontrar esto de acá, esta distancia que va ahí. Ya entonces ya tenemos listo las tres coordenadas, o las coordenadas, mejor dicho, de cada uno de los puntos que nos interesa eh, para desarrollar el ejercicio. Ya, miren, voy a finalizar la reunión ahora. De hecho,